mucho más espantado en realidad de lo que dice en la Escritura. Ahora, vuelvo a reiterar, si uno ve el final del capítulo anterior, no era muy auspicioso en realidad. Ahora tampoco es auspicioso porque lo que ha dicho el Señor sigue en pie y ahora lo único que va a hacer Dios es seguir evidenciando las razones. Ahora, no hay que olvidar que estas personas a las cuales Dios está hablando no son cualquier persona, son un pueblo al cual Dios había elegido para que de en medio de él naciera nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto era un pueblo especial y ellos eran llamados a ser especial, a ser dedicados a Dios. Ese era el corazón de Dios para con estas personas. Porque no solo estas personas iban a venir o vino el Señor Jesús por medio de ellos, sino también ellos iban a ser los que predicaron el Evangelio de Jesucristo. Pero lamentablemente estas personas, tal como el Señor Jesús llora a los pies de Jerusalén, porque no entendieron el día, por todo lo que le iba a ocurrir, y de eso han pasado 2000 años, y ellos tuvieron 2000 años viviendo en la misma miseria, en realidad, a pesar de que a lo mejor podían ser prósperos en lo económico, en muchos lugares, ellos eran muy mal mirados, eran muy perseguidos, y a ellos todavía les queda una persecución que vivir a manos del anticristo. Pero aquí Dios está hablando de esta manera por una razón muy sencilla, porque Dios había hecho un compromiso con ellos. ¿Cuál era el compromiso? Cuando uno lee no solo estos textos, sino que muchos otros textos en donde Dios dice que le va a dar a ellos carta de divorcio. La razón es muy sencilla, porque Dios en el Antiguo Testamento, la relación que él tenía con el pueblo de Israel era como la relación matrimonial. Él era el esposo, ellos eran la esposa. Entonces, lo que está pasando con ellos y la forma en que Dios lo hace presente, de alguna manera creo que a ninguna persona le va a quedar sombra de duda o no va a poder entender lo que está en el corazón de Dios. Los que conocemos la Escritura sabemos de que Dios trajo a un profeta llamado Oseas, al cual lo hizo casarse con una mujer de muy mal vivir, una mujer que lo engañó no solo una vez, sino en reiteradas ocasiones, y ahí Dios, mostraba su amor por medio de Oseas, diciéndole que la volviera a tomar y se volviera a casar con ella. Pero eso no deja de lado el dolor y la tristeza que esto le ha causado a Dios. Y sin lugar a duda le sigue causando a Dios, porque cuando uno puede hacer un símil entre esto y la iglesia de hoy, ¿saben? La iglesia se parece mucho a Israel. El compromiso que tiene mucha gente con Dios es un compromiso tremendamente malo. A veces, quizás, a lo mejor. Ese es el compromiso que hoy día la gran mayoría, lo que denuncia el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la tibieza, eso no es una mentira. Es una verdad y no la podemos negar. Hoy día hay muchas personas que lamentablemente el Dios que ellos tienen es otro. Digan lo que digan. Porque la gente siempre tiende a defender y decir cosas, pero la verdad es como lo que dijo el Señor Jesús. Dijo claramente que seríamos conocidos ¿por qué? Por nuestras obras o por lo que habla nuestra boca. Y hoy día muchos creyentes, lamentablemente, son creyentes de medio tiempo, son creyentes de lo que acabo de mencionar, pero no hay un compromiso, no hay un radicalismo. Entonces aquí lo que Dios realmente pedía de estas personas era que realmente ellos cumplieran el compromiso. Lo que hace aquí Dios es como, vuelvo a reiterar, los que lo puedan haber vivido en algún momento, Dios se sintió traicionado. Ese es lo que él se sintió traicionado, digamos, de una traición no menor, al punto de lo que hace mención aquí y de lo que hace mención en Jeremías 2 y 3, que uno siempre trae a la memoria cuando él dice y le hace el llamado diciéndole a esta misma persona, le está diciendo, ¿qué les pasó? ¿Dónde está el amor? Lo mismo que uno va al Nuevo Testamento y encuentra en el libro de Apocalipsis también a la iglesia de Éfeso, le dice, tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor.
Hoy día, ¿saben qué? Uno llega a dar pena, hay una cantidad de personas. Hoy día, bueno, ayer andaba por ahí buscando a alguien, preguntando por alguien, y me dicen, no, está estudiando. Y yo decía, perdón. Así porque el marido estudia, la mujer tiene que estudiar, o porque la mujer estudia, el marido tiene que estudiar. Y sabe, todos han perdido el rumbo. Han perdido el centro. Cristo ya no es el centro. Cristo ya no es la esencia de la vida. Esto es como la Biblia lo dice. Yo estaba escuchando a alguien, pero la Biblia hace mención de lo mismo. Dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Esa gente no va a llegar a ser mejor porque tenga un título, ni aún porque tenga un mejor trabajo. Un mejor trabajo, ¿sabes lo que le va a hacer a muchas personas? Los va a absorber. Se los va a comer. Y no van a tener tiempo para Dios. Y le van a decir a Dios, no tengo tiempo. Y es lamentable, y es la verdad. Uno puede parecer dramático a uno, pero así es la verdad, ¿no? Y nos olvidamos simplemente de que un día Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a preguntar qué hicimos. ¿Qué hicimos con los dones, con los talentos? Es tan fácil dejar de lado las cosas de Dios y reemplazarlas por otras cosas y vuelvo a retraer y escudarnos en que no tengo tiempo. Siendo que Dios fue una de las cosas básicas que le dijo a Israel y que también lo dijo Jesús. Básico, pero lo básico. A Israel le dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Dios es lo primero en tu vida. Y al pueblo o a la iglesia o Jesús lo que dijo en el Nuevo Testamento, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Negarse a nosotros mismos significa que nosotros ya nos perdemos de vista. Es como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O lo que dice Pablo también en Corintios, cuando dice, los que viven, ya no viven para sí, sino ¿para quién? Para aquel que muere. Esa debe ser la razón de nuestra vida. Y entendiendo lo que hemos dicho, yo hasta el cansancio lo he dicho, lo que Jesús dice cuando Él dice, yo conozco tus necesidades. Digamos, si es la estupidez más grande pensar que Dios está ausente de lo que yo necesito. Pero Él sabe que lo que yo necesito como prioridad no es lo que yo creo. Lo que yo necesito como prioridad es a Dios. A que llene mi corazón, mi mente, a que las cosas las podamos hacer no en la carne, sino en el espíritu. Es re fácil hacer cosas en la carne, pero la cosa debe ser en el espíritu. Entonces, estas personas, piensen lo que está hablando aquí el Señor. Si yo leyera la versión NBI, dice que estas personas manoseaban sus senos, así literalmente dice. ¿Y de qué está hablando? Y esto es tremendo, ¿saben por qué? Porque Dios está trayendo a la memoria lo que nosotros no tenemos mucha información. ¿Qué es lo que es? Los 430 años que ellos vivieron en Egipto. Nosotros pasamos del libro de Génesis, cuando nos cuenta la historia de José y que llega al pueblo, y de ahí partimos al libro de Éxodo. Pero por lo que nos da a entender aquí la Escritura y por lo que ellos hicieron con posterioridad, todo el tiempo que estuvieron en Egipto, ¿a qué se dedicaron o no? A seguir las cosas del mundo, a seguir las cosas de Egipto. Por eso ellos con facilidad, cuando subió Moisés, ¿qué es lo que hizo Aarón? Un becerro de oro. No salió, no se fue la suerte. Por eso Jeroboam hizo 2 becerros de ¿qué? De oro. Y eso es lo que está hablando el Señor aquí. Está hablando que lamentablemente estas personas no solo se corrompieron en el futuro, sino que traían la corrupción desde anterior. Digamos, ¿saben qué es lo que es esto? Es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Aquí las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Si esa es la verdad, y si no es así, significa que no somos creyentes, que no hemos nacido de nuevo. Yo lo digo con el dolor del corazón. Y no solo en nuestra iglesia, muchas iglesias. Yo escucho a los pastores, iglesias tienen 2.000, 3.000 personas.
Y la gran mayoría de ellos atestigua que la gran mayoría de los que están ahí no son conversos. Entonces, vuelvo a reiterar, no es algo menor lo que aquí hace presente el Señor. Está mencionándoles a ellos que esta realidad, lamentablemente ellos no solo se estaban corrompiendo luego, sino que lamentablemente nunca dejaron esas cosas en realidad. Por eso es lo que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre. ¿Quién es la madre? Israel, o como tal. ¿Qué nacieron de Israel? 2 hijas. ¿Cuáles son las 2 hijas? Judá y Benjamín y el reino del norte. El reino del norte y el reino del sur. De eso está hablando aquí. Y después dice, las cuales, cuando eran una, fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Ahora, vuelvo a reiterar, Dios es el que pone esto porque así lo siente Él. Un adulterio espiritual. Porque ellos lamentablemente se olvidaron de Dios y lamentablemente cuando se acordaron de Dios fue en su agonía, en esos momentos malos. Claro, hay todo un plan de Dios, pero en la práctica fue en su agonía. Ellos, vuelvo a reiterar, y es Dios es el que está haciendo esta mención. Entonces, el viaje en el cual ellos partieron no fue un viaje en donde se corrompieron, sino ya venían corrompidos, lamentablemente. No solo estaban trayendo, los viejos lo seguían trayendo en su vida. Por eso esta parábola, por eso aquí el Señor le hace presente a estas personas esta parábola de las 2 mujeres, donde ellas sin lugar a dudas van a tener que estar claros. Y sobre todo a quién le está hablando ahora, porque a quién le está hablando ahora es a Judá y a Benjamín, al reino del sur, porque el reino del norte ya desapareció. Cuando la Biblia hace mención de esto, ¿saben? Es tan tremendo, es tan crudo, lo vamos a mirar de ahí. El reino del norte, dice que en un momento un rey fue a Siria, porque hay que entender que esto, Asiria no es que, Asiria era el poder. Ellos estaban ahí, estaban sometidos, pero dice que él fue a vacacionar, por llamarlo así, a Siria, a la capital ahí, y se enamoró. Dice que vio un templo, vio un Dios que hizo los planos y se lo mandó a un ayudante porque él quería tener ese mismo Dios. ¿Dónde? Por eso es lo que está hablando la Escritura. Y el otro ejemplo que coloca, y algunos se van a acordar del rey Ezequías, cuando el rey Ezequías está enfermo, lo vienen a visitar de Babilonia. Babilonia todavía no es nadie. ¿Y qué hace él? ¿Se acuerdan o no? Le muestra todo. Y dice, esto. ¿Y qué le dice el Señor? De eso es lo que está hablando la Escritura. Si nosotros de verdad tenemos que cortar con el mundo y tener cuidado cuando arrastramos cosas del mundo. Aquí las 2 capitales son Jerusalén, que sería el reino del sur, y Samaria, que sería la capital del reino del norte. Entonces, todos sabemos la razón de la separación, que es por causa de Salomón. Recuerden que Salomón dice que las mujeres hicieron que el corazón de él se inclinara. Ahora, algo tremendo, estaba leyendo y escuchando Nehemías 10 y 11. Nehemías 10, el domingo conversamos un poquito de eso cuando hablamos de todas esas personas que al final firman, hacen un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Que ya no van a volver a hacer lo que están haciendo. ¿Qué es lo que es? Casarse con el mundo, casarse con personas del mundo. Uno tiene, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener cuidado hoy día. Hoy día hay 2 cosas que son muy claras. Una, el progresismo. Ahora ya no hay izquierda ni derecha, hay progresismo. Y por el otro lado, libertarios que le llaman. Y el progresismo, ¿qué es lo que es? Es que la iglesia, así como el mundo, empieza a ser permeada por el mundo. Entonces ya no importa si el tipo no es tan malo. No es creyente. Perdónenme. Y eso tenemos que meterlo aquí y aquí. No es creyente y la Biblia dice que no se debe unir en yugo desigual. El cristiano, claro, uno pues está bien ya. Pero ¿sabe qué? Lo leyeron. Dios lo entrega. Si Dios lo que quiere es evitar dolor. Si Dios no se impone así, ¿sabes qué? A mí, no, es porque quiere evitar dolor, tristeza.
Y sobre todo, ¿sabes lo que quiere evitar? Que el de afuera nos saque para afuera. Y eso es lo que ha pasado la gran mayoría de las veces. Si usted lee el consejo claro, se lo dice ahí, sucede que si hacen eso, ellos van a inclinar su corazón. Lo hicieron con Salomón. Oiga, yo creo que todos nosotros, si juntamos nuestras mentes, no nos parecemos a la sabiduría de Salomón, ¿sí? Y aún ese Salomón, con toda esa mente, cayó. ¿Pero por qué cayó? Si esto es lo simple, porque no escuchó la voz de ¿quién? De Dios. Si eso es, por eso lo primero que dice, vino a mí palabra de ¿quién? Hey, por favor, le dice Ezequiel, yo me imagino ya debe estar cansado. Estos son cabezas duras, po. Y estos no son personas que son cabezas duras. Al punto que Dios tuvo que poner su rostro como de pedernal, po. Este no es Jeremías. Jeremías se puso a llorar y dijo, ya no aguanto, Señor. Este no. Eran cabezas duras, pero eso le decía, vino a mí, por favor, no te estoy hablándote yo. Es Dios quien te está hablando. Si nosotros tomáramos la verdad como corresponde, ¿saben? Otro gallo cantaría, como dicen por ahí. Y en nuestra propia vida. Si Dios de verdad nos invita a nosotros. Piensen en algo muy sencillo. Aquí voy a volver a leer algo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser más y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholiba. Por favor, quiero llevarlo al libro de Romanos, capítulo 6. Creo que Pablo lo grafica de una manera tremenda esto. Porque estas personas, vuelvo a reiterar, no lo han entendido, no lo entienden. Y hasta el día de hoy, por favor. Y por favor, Israel sigue siendo una nación que no cree en Jesús. Hay judíos creyentes, pero la nación como tal no cree en Jesús. Esa nación va a ser entregada al anticristo. Va a ser entregada, ellos van a aceptar al anticristo como su Mesías porque éste le va a ayudar a reconstruir su templo y ellos van a estar alucinadísimos con él. ¿Hasta cuándo? Esto es como la gente, ¿sabe quién lo va a poner de esta manera? Como la gente cuando se enamoran. Si usted se dio cuenta el texto, lo que habla ahí, dice, andan en caballos. ¿Sabe lo que está hablando ahí o no? Está hablando de estos jóvenes de repente que andan en las motos, en los autos, feroces autos. Eso es lo que tiene alucinado la juventud hoy día. Por eso los jóvenes se convierten en traficantes. Porque eso es lo que miran. Miran los zapatos Louis Vuitton, no sé lo que usarán. Pero eso es lo que miran. ¿Lo leyeron o no? Estaban en las paredes, dice ahí. Y es como los jóvenes, estos jóvenes que realmente decían, tenían, no sé, este infeliz de colombiano, que lo mataron ahí en una, que llegó a ser hasta senador en su nación, producto de la corrupción que él hizo. ¿Cómo se llama el traficante este? Acuérdense, pues. No, en Colombia, el colombiano. Escobar. Muchos de los jóvenes tenían, ahí es como que, eso es mi modelo. El modelo es Cristo. Dejó sus pisadas. Entonces, en Romanos 6:21 hace referencia, y ahí me da risa porque siempre digo, a veces quienes deben escuchar no escuchan porque no están, porque el diablo no les deja venir. Y nosotros, como que, pero también Dios nos quiere hablar a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere más de nosotros. Porque nos quiere más pegados a Él, sin lugar a dudas. En el 6:21 dice, voy a leer de un poco más atrás, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Fíjense lo que está hablando aquí. Esto es lo que yo les decía, no sé si estará por ahí. Yo de repente echaba de menos en quién, en algunos que venían del CELPE.
Juanito, bueno, Eduardo ha estado siempre, pero eran tan como entregados a esa causa comunista, andaban ahí, eran entregados, vinieron a Cristo y parece que le echaron agua helada. Miren lo que dice que antiguamente dice, presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia. Es como uno, yo pienso, ¿saben qué? Cuando uno se la jugaba en el mundo, cuando en el mundo era, yo iba a todo, yo iba a toda. Yo hice unas estupideces, pero de las más grandes. No puedo decir lo que me puedo condenar y pueden venir a... Pero hice estupideces enormes. Entonces, se ríe, pero yo cometí unas estupideces. Entonces, por eso lo que dice el Señor, y aquí Pablo dice, así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es lo que yo he dicho cuando digo Colosenses y lo parafraseo, que me encanta. Ponle el mismo empeño que le pones a las cosas del mundo para las cosas de Dios. Y aquí yo sé que hay muchos aquí que para los trabajos son muy esforzados, que sacan la mugre. ¿Y por qué no hacen lo mismo para las cosas de Dios? ¿Vale menos Dios? ¿Es menos importante Dios? Al parecer sí. Porque si fuera importante, le daríamos la importancia que tiene. Entonces, y sigamos, dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Piensen, ¿qué fruto? Cosas que uno hizo. Aquí hay hartas historias, po. ¿O no hay historia aquí? ¿Puedo nombrar? No. Pero hay hartas historias, po. Entonces, ¿y cuántas de esas historias uno hoy día quisiera? Yo sabe que yo le doy gracias a Dios por una sola cosa, porque producto de todas esas situaciones lo conocí. Le doy gracias por eso. Pero hay muchas de esas cosas que me gustaría no haber hecho, porque son horrorosas, horripilantes. Entonces, lo que está diciendo aquí, tomando un poco lo que está allá, ¿por qué miércoles seguir haciendo lo que tú sabes que te hizo tanto daño? ¿Por qué? ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en el corazón? ¿Tan cabeza dura somos como estos? Acuérdense que lo que le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo Dios a Ezequiel? Y le dice, no vas a ir a una persona de otra lengua. A lo mejor si te enviara a otra de otra lengua, capaz que te entiendan y te escuchen. Pero estos no te van a oír. Dios les ha puesto ejemplo. Ahora está poniendo una parábola, que es un ejemplo para que ellos vean en qué condiciones están. Y yo reitero, y no quiero con esto hablar de... ¿Sabe qué? Yo voy a decir lo que he dicho toda la vida. Yo creo en la gracia de Dios. Creo que si te caes, te levantas. Y si vuelves a caer, te vuelves a levantar. Yo siempre he dicho una cosa. Ser creyente no significa no caer. ¿Pero qué significa? No permanecer caído. Pero mucha gente, lamentablemente, producto de que se caen tantas veces en las mismas cosas, Satanás, ¿quién es el que los condena? Satanás. Y no los deja levantarse por la vergüenza. Uno tiene que de repente ya crecer, madurar. Hay cosas que realmente, como dijo Jesús, si es el ojo hay que sacarlo, si es el brazo hay que cortarlo. Hay que tomar determinaciones como lo que decíamos recién, esa gente que firmó, como diciendo, ya ahora vamos a comprometernos de verdad. Es como alguna vez, no sé si alguien me lo dijo hace poco, pero alguna vez yo lo dije, creo que no hay nada más tremendo. Me parece que es también, no sé si es Nehemías o Edra. Dice, por favor, dice, presten atención, miren el calendario, desde este día, las cosas van a ser diferentes. Y fue así. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Y vuelvo a reiterar, si uno tiene que entender, el mundo, claro, el mundo pide mucho. Pero lamentablemente de repente lo que hace absorbe, te quita todas las puertas, toda la energía.
Estas personas que viven con lo mínimo, ¿cómo se llaman? Hay una película perdón, más fuerte. Los minimalistas. ¿Sabes lo que es un minimalismo, no? Es vivir con lo justo y necesario. Este minimalismo, del cual según uno puede ver la película, es de una persona, yo le decía a alguien, es una persona, un joven que estaba en lo mejor de su carrera y lo llaman de arriba de la empresa y le dice, ¿sabes qué? Ahora te vamos a ascender. Digamos, iba a llegar y dijo, aquí me morí. Con esto se acaba mi vida, dijo, y renunció. La verdadera libertad no es lo que nosotros pensamos. A veces pensamos que la verdadera libertad, no sé, cuando tenga esto, cuando alcance esto. Eso no es la libertad. Es como dijo Jesús, la verdadera vida no consiste en la abundancia. Podemos obtener muchas cosas y estar, ¿qué? Vacío. Vacío. Entonces, lo tremendo, vuelvo a reiterar, estas personas, y aquí está hablando Romano acerca de ello. Entonces, lo más tremendo de todo esto, ¿sabes lo que es lo tremendo, lo doloroso que es? Lo mirábamos con los hombres el día viernes, que nos juntamos hablando del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ellos vienen, estoy hablando de las mismas personas, pero de los abuelos, de los primeros, de los que entraron 70 y salieron 2 millones y tanto. Lo primero que Dios les mostró a ellos, que todos esos dioses con los cuales aquí dice Ezequiel, que había estado fornicando o jugando y pensando, qué tremenda la vida, él se encargó de demostrar que no eran nada. Las tinieblas que uno ve en el libro de Éxodo, que es la plaga, ¿sabe por qué es la tiniebla o no? Porque Dios está tapando al sol, el Dios de los egipcios. Y Dios está diciendo, ¿quién es ese? El Nilo, fuente de agua viva o lo que fuera para ellos, se convirtió en ¿qué? Las ranas, tenían un dios rana. No lo podían ni siquiera matar, porque si lo mataban pena de muerte. ¿Y qué demostró Dios? Es que tremendo que la gente de repente todavía no logre comprender que en el mundo no hay nada para nosotros. Nada. Por eso Juan dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo. Y el que ama las cosas del mundo, ¿qué? No se mienta, no ama a Dios. ¿Sabe que esto es doloroso? Hay mucha gente que de repente anda diciendo, no, si yo amo al Señor, pero en la práctica, porque si amaran a Dios, sería lo primero en su vida. Y no nos faltaría la fe. Porque a veces nos falta la fe. Yo por eso reitero, a mí me encanta ese texto, lo he usado toda mi vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, déjamelas a mí. ¿Pero quién está diciendo eso? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hizo el cielo, la tierra, el que le puso nombre a las Pleiades, el que le puso a la arena. ¿Saben que Dios le puso a la arena un freno? ¿Saben cuál es el freno, no? La arena. Al mar. Al mar le puso un freno. ¿Cuál es? Y usted dice, llueve, y todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Ese es nuestro Padre. Entonces, por eso reitero aquí, yo les decía, pero ya no me siento así ya. Ya no estoy abrumado. No, sí, esta es la verdad. ¿Qué me voy a abrumar? Esta es la verdad. Y hay gente en la iglesia de Cristo Jesús que realmente puede decir muchas cosas. Perdón, me emocioné. Pueden decir muchas, que no quieren ya. Pueden decir muchas cosas, pero en la práctica, y reitero, piensan de 7 iglesias, 5 son reprendidas, 5 son llamadas al arrepentimiento. De 10 vírgenes, 5 son insensatas. Entonces, lo triste, vuelvo a reiterar a estas personas, y ya lo mencionábamos, yo les decía a los hombres también, estos individuos, aún antes de tener la ley, la quebraron, po.
Todavía no bajaba Moisés con la ley. Y abajo, ¿y qué es lo que habían hecho? Y ahora lo tremendo, si esto es lo tremendo de todo esto, esto no es tan simple, digamos, a veces yo me detengo mucho en algunas cosas, esto no es tan simple, ¿por qué razón? Porque todos estos ídolos a los cuales ellos están adorando son dioses que de alguna manera tienen un libertinaje sexual. Por eso cuando usted ve el Éxodo, cuando Moisés baja y quiebra las tablas de la ley, ¿ellos qué estaban haciendo abajo? Era una orgía. Y uno dirá, ¡oye, qué palabra! El Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Cuando ustedes vean que esas cosas vienen, no dejen sus corazones se caen de ¿qué? ¿Glotonerías? Y uno si lo pone a pensar hoy día, uno dice, ¡ay, qué terrible! Piensen en ese infeliz que se suicidó, su mujer está presa, que tenía una isla donde llevaba jovencita para todos los tipos que tienen dinero. Las redes de pedofilia que hay. Hace poco descubrieron aquí en Chile, ciento y tantos. ¿Y quiénes son? Profesores. ¿Vieron la noticia del famoso, ¿cómo se llama? El traumatólogo de aquí de la Gómez Carreño? Traumatólogo, estuvo en la universidad. Y ahí agarrando a las mujeres en la calle. Oiga, si el mundo que estamos viendo es ese. Sacarse de la cabeza esa idea que el mundo no, este mundo lo único bueno que tiene, ¿sabes lo que es? El mensaje de salvación y el mundo como tal que Dios creó, que está gemiendo para que los hijos de Dios sean manifestados porque sabe que va a ser renovado a su origen. Si uno tiene, Dios nos está llamando a nosotros a un compromiso cada día mayor. Yo vuelvo a reiterar, y lo decía, el camino hacia arriba, ¿qué es lo que es? Estrecho. ¿Y cuántos lo hallan? Pocos. Ancho es el camino de perdición. ¿Y cuántos van por ahí? Pablo dice en los últimos tiempos, y muchos seguirán sus disoluciones. Hay mucha gente hoy día pensando por ahí, no, si esto está bien, esto es lo que yo quiero. Sí, pues lo que tú quieres. ¿Pero es lo que Dios quiere? Yo vuelvo a reiterar, no es que, no lo digo en mala onda. Pero yo reitero, hoy día sabe que estamos llenos de profesionales con título y todo sin pega. Y va a llegar un momento en que yo le decía recién a alguien que en este país, países como Suecia, el que va a la universidad, aquí toda esta cosa de igualdad, de poner igual, él va a la universidad, también tengo que ir yo, pues, todos tenemos que ir a la universidad. En Suecia sabe que no es así, el que va a la universidad realmente lo merece. Y al otro, ¿saben a dónde lo mandan? A una escuela de oficio. En este país va a pasar lo que luego no vamos a tener carpinteros, luego no vamos a tener albañiles, no vamos a tener gaffiter, porque todos quieren ser. Si es la verdad, y ese es el engaño de la izquierda, ese es el engaño de estos gobiernos progresistas. Que a todos hay que bajarlo, todos tienen que ir todos tienen que bajar, todos tienen que estar a ese nivel. Pero no es así el llamado que Dios nos hace a nosotros. No es el llamado como creyentes. Debiéramos estar más en esto que en esas otras cosas. Entonces, lamentablemente estas personas, vuelvo a reiterar, salen de Egipto y lo tremendo de todo ellos se olvidaban de algo. Y lo mismo que estábamos leyendo en Romanos. ¿De qué se olvidaban? ¿Por qué estaban clamando a Dios? Estaban angustiados. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿cómo lo había puesto? A trabajar de una manera que ya ni siquiera le daban paja. Tenían que andar buscando la paja para hacer los adobes. Nosotros sabemos que estamos en un peligro no menor. Tenemos elecciones en noviembre. Yo hoy día le decía a Margarita, están ahí sacando una ley en la cual ahora, porque lo que nos salvó a nosotros, perdón, entre comillas, lo que nos salvó a nosotros es que el gobierno, no sé quién fue, se obligó a toda la gente a ir a votar. Y si no te pagaban una multa, bueno, que no pagaban una multa, voy a ir a votar, pero voy a ir a votar. Eso nos salvó a nosotros de lo que pasó atrás. Y ahora están sacando una ley de que, claro, todos tienen la obligación de votar, pero no hay ningún problema si no vas a votar, pues. No te van a cobrar una multa. ¿Qué creen que es eso? Algunos dicen que es por esto, por otro. Yo lo leía de esa manera.
¿Se imagina? Tenemos un gobierno en Colombia, yo tengo amigos colombianos, un tipo que era revolucionario. ¿Saben quién lo votó a ese hombre o no? Los cabros. Po. ¿Por qué? Porque los viejos, los mismos, no, no me gusta la política, no, ir a votar. Ahí están, pues, ahí sufriendo las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de lo que somos, a dónde vamos, y de verdad elegir y tener claridad que en el mundo, lo que vamos a obtener del mundo, estas personas se habían olvidado que ellos estaban clamando a Dios porque estaban en una esclavitud. Entonces, qué tremendo, pero ellos lamentablemente se habían olvidado de eso. Entonces, ¿qué es lo tremendo de esto? Qué fácil es olvidar lo que nos hizo el pasado como para querer volver a él. Yo creo que, padre, piensa en tu pasado. Yo pienso en el mío. ¿A qué voy a volver aquí? ¿A fumar marihuana que ni siquiera es la misma marihuana? Ni siquiera es la misma marihuana que había antes. Ahora es una esclavitud al alcohol. A mí ya se me apagaba la tele ya. ¿Sabes lo que es eso, no? A mí se me apagaba la tele. Yo llegaba a un momento que yo sabía, hasta aquí llegué. De aquí hasta allá no tengo idea. Si que al otro día usted cree que yo quería salir a la calle. Yo no quería salir a la calle porque no sabía lo que había hecho. Yo era re enamoradizo también. Así que de repente capaz que iba por ahí a cantar serenata. No tengo idea. Pero sin lugar a dudas eran cosas vergonzosas. Entonces de eso es lo que se trata esto. Por eso Dios aquí le está hablando a ellos de estas personas y le está diciendo lamentablemente que ellos lo que hicieron, lo hicieron una y otra vez. No solamente se olvidaron de su pasado, sino que querían volver a él. Piensen los que conocen la escritura, que cuando le reclaman a Moisés, que le decían, oye, nos sacaste de allá, allá teníamos ajo, ¿qué más teníamos? Y se olvidan de la esencia. Qué tremendo es eso. Cuando, no, si yo era tan feliz. Mentiroso. Si el mundo no nos hace feliz a nosotros. El único que nos puede hacer feliz, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús. Nadie más. Entonces, por eso reitero, aquí es Dios hablándole a estas personas. Yo les decía algo, del versículo 4 al versículo 10 está hablando del reino del norte. Y yo les colocaba en Primera de Reyes 16, del verso 10 al 18, en Segunda de Reyes, el rey que yo les decía, no lo voy a buscar, pero ustedes se acordarán los que han leído, se impresionó tanto con eso que vio que envió diseño para que le hicieran uno igual en Samaria. ¿Y saben por qué? Y esto es tremendo. ¿Saben por qué? Un pensamiento hoy día para mejorar la adoración. Hoy día uno sabe que se empieza a mirar lo que se hace en las adoraciones en muchos lugares, que algunos llaman avivamiento, no es avivamiento. Una cosa emocional. Y aún las canciones, como lo decíamos el otro día, de repente nosotros no nos damos ni cuenta y cantamos canciones que estamos diciendo cosas que realmente no creemos. Y hay que tener cuidado. Entonces este hombre pensó que podía hacer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo juzgó. Si usted lo leyera, fue trágico, porque Dios lo juzgó severamente. Esto lo voy a tomar como Romanos 1. Dice, no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Para que hicieran qué? Lo que quieran. Quería acostarte con ella, acuéstate con ella, acuéstate con miles de mujeres, al punto que después si hay un adicto al sexo, que no podáis volver, que tu mente quede tan corrompida que no podáis volver. Por eso piensa en lo que dice, que lo entrega, que hay un cambio tan radical que el hombre, ¿qué es lo que hace? Deja de acostarse con la mujer. ¿Y con quién se acuesta? Y la mujer deja de acostarse con el hombre. ¿Y con quién se acuesta? No con la esposa, no con el esposo. ¿Pero quién le dice que lo entrega a eso? A esto, ¿a quién lo entregó? A los asirios. Vuelvo a reiterar, busquen en la inteligencia artificial, busquen en su teléfono, pongan Asiria. Que le cuenten cómo eran los asirios. Yo les decía, a la gente la enterraban hasta aquí, en la arena, para que los bichos se lo comieran. Los descueraban. Hace pocos días aquí en Santiago se descubrió un caso de canibalismo acá en Chile.
Habían dos personas desaparecidas y de repente las encontraron porque le faltaban partes y alguien empezaron a sentir olor a carne descompuesta y se le habían hecho un asadito. Hace poco en este país, Santiago. Usted sabe que uno no tiene la menor idea a la profundidad de lo que puede llegar la vileza de un hombre. Nosotros vivimos en un mundo y en unos jóvenes que son malos. Son malos. Los propios delincuentes que nosotros teníamos antiguamente estaban asombrados, los viejos delincuentes, porque había cierto honor en la delincuencia. Yo leí hace poco y le decía a Margarita de esas cosas que uno ve de repente en México, que es tan horrible. Una influencer la matan con su esposo, pero además matan a su hijo de 13 y al otro de 7. ¿Compasión? Ninguna. Ninguna. Entonces, por eso esto es tan tremendo y vuelvo a reiterar lo que hace presión aquí el Señor. Entonces, lo tremendo es que cómo la perversión, Satanás hace que esto sea perverso. El sexo Dios lo ha hecho y es maravilloso y dice el libro de Cantares que es entre el esposo y la esposa. Y el libro de Cantares da una descripción maravillosa de eso, pero es entre el esposo y esposa. Si no es el esposo es fornicación, sexo fuera del matrimonio y eso es pecado. Entonces, lamentablemente, vuelvo a reiterar aquí, estas personas están siguiendo a Astaret, que es una diosa femenina del sexo, que adorarla significaba licencia para hacer lo que quieras. Hoy día, lamentablemente, muchas iglesias progresistas hacen esto y al mismo tiempo que lo que hacían estas personas, adoraban ¿a quién? Adoraban a Jehová. Acuérdense que era lo que más le dolía al Señor. Estaba el templo y estaban adorando. Entonces, uno tiene que tener claro, el 6, quiero leer el 6, lo dije recién, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Piensen que aquí estamos describiendo a lo a lo top de ese momento. Leamos de nuevo, vestidos de púrpura. Ustedes saben que la púrpura, los que saben, se vestían solamente algo no menor, no era, costaba mucho hacer algo de púrpura. La tintura, lo que fuera. Entonces, ¿saben qué? Leamos primero de Juan 2. Porque ahí también, yo amo la palabra porque creo que Dios no deja lugar a duda. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que pasa aquí con estas personas, ¿qué es lo que está pasando? Y con muchas personas que vuelvo a reiterar que son creyentes, no sé, yo no quiero desmerecer para nada la obra de nuestro Señor Jesús, que Dios nos ve a través de Él justificado y nos ve sin pecado. Pero tenga la seguridad que también va a llegar un día del juicio, donde Dios separará las ovejas de las cabras. Y Dios lo va a hacer. Entonces tampoco nos engañemos, porque mucha gente, tal como ellos se engañaban, ¿se acuerdan lo que ellos decían o no? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, decían. Y decían, ¿y Dios qué va a hacer con el templo de Jehová? Lo va a destruir. Él mismo lo va a destruir. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando a veces justifica ciertas cosas. Entonces, algo importante, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una dicotomía que es imposible que esté en nosotros. No es posible. ¿Por qué razón? Porque Dios te invita a escoger. Jesús dijo, no podéis amar al mundo, no podéis amar a Dios y a la riqueza. Hay que elegir. Si pues habéis resucitado, dice Colosenses, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero vuelvo a reiterar, ¿cuántos de repente el compromiso, la lealtad? Fíjense que esa lealtad, la cual Dios exige, es una lealtad a toda prueba. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna le dice, ¿se fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. Es lo que yo les decía. Ellos oraban, danos poder, Señor.
¿Pero en medio de qué? De que si ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo, llenos del poder de Dios, se lo iban a, usando palabras, a pitear. Se lo iban a matar. Porque la oposición era porque ellos hablaban de Jesús. Pero ellos dicen, Señor, mira sus amenazas, pero a pesar de sus amenazas, danos ¿qué? De nuevo. Nuestra oración debe ser esa, Señor. Yo quiero más de ti y menos de mí, como cantamos. Pero no solo sino de hecho y en verdad, pues. Entonces uno tiene que tener claro, no podemos tener el corazón dividido. Si tu prioridad, digamos, ¿sabes cuál es tu Dios? Tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo prioritario en ti? Ese es tu Dios. Es mi Dios también, vamos a decir, para incluirme en el paquete. ¿Qué es lo importante para ti? Lo más importante para ti, ese es tu Dios. Puedes decirme lo que quieras, pero la Biblia dice que ese es tu Dios. Entonces, mira en primera de Juan 5:19. No, ustedes lo conocen de memoria. Dice, hijitos guardados ¿de qué? De los ídolos. Toda cosa que es mal, yo vuelvo a reiterar, yo lo he dicho en alguna ocasión, creo que es tremendo, me encanta, y el domingo terminaba con algo, yo haciendo referencia a qué es lo que hacía que personas pudieran ser capaces de ciertas cosas. Lo único que a ti y a mí nos puede hacer capaces de ciertas cosas cuando este libro, no sino la Biblia, los pasajes estén insertos en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para decir, como decimos a veces a los que aman a Dios, pero, sí, te ama. Dios dice que eso te ama y te sirve para bien. ¿Lo crees? De eso se trata esto. Es como lo que yo decía de Job. Oiga, no es chiste, se le murieron 10 hijos. Perdió todo, quedó en la miseria más grande. Más encima su mujer lo traiciona, le dice, ¡muah! Y a eso más encima después toda esa enfermedad. Pero ¿qué había en su corazón? Como yo decía, sé que mi Redentor vive. Es como lo que yo subí hace poco y lo subí muchas veces cuando habla el libro del Salmo 73. ¿A quién tengo en los cielos? Y nada más deseo. De verdad, ¿sabe que nosotros seríamos revolucionarios si realmente seríamos capaces de ser tan consecuentes con eso más que con el mundo? A veces el mundo realmente pide mucho de nosotros y nos da nada en realidad. Porque nos da nada. El mundo, yo, para la tristeza, y además alguna vez se lo dije a alguien, le dedicaron la vida a criar hijos de otras personas, le dedicaron la vida. Pero cuando tuvieron que deshacerse de ellos, ¿usted cree que les tembló la mano? No. El mundo es así, el diablo es así. El diablo puede parecer que te da muchas cosas, pero cuando él pide, ¿sabe qué? Los intereses que él pide son brutales. Ni siquiera Falabella, son brutales los intereses de Satanás. Quiero terminar con un texto, el libro de 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Fíjese lo que dice aquí primeramente, que van a haber personas que en el último tiempo van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Negar la fe. ¿Pero por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Por favor, tengamos claro, esto no se trata de satanismo. Hay cosas tan suaves como lo que acabamos de decir, si no es tan malo. Si es re bonito, ¿no lo viste? Re lindo el cabro. No, y la cabra es bonita. Porque así andamos, nuestros ojos. Es lo que se nos ofrece. Pero ¿y luego? Entonces, la gente no... Hay gente que va a escuchar cosas, ¿no? Si esto está bien. Acuérdense que aquí era el problema de esta gente, que es lo que le decían los falsos profetas. Todo está bien, todo está bien, no está haciéndolo bien lo que está bien. No. Si yo estoy un ápice alejado del centro, si estoy un ápice alejado de Jesús, yo no estoy bien. Si tengo otras cosas que ocupan mi vida, que son mi prioridad, no me puedo seguir mintiendo diciendo que estoy bien.
Estoy sobreviviendo, como decía la canción por ahí. Sobreviviendo, sobreviviendo. Pero reitero, Dios es el que quiere más de nosotros. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Las viejas tienen que tener cuidado. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo les decía, cuando porque alguien me lo hizo mención, ¿por qué tengo que yo ser ejemplo? ¡Claro que tienes que ser ejemplo! A eso te está llamando Dios, a ser ejemplo. Que los demás te miren y digan, yo quiero ser como Él. Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Luego le va a escribir la otra carta donde Pablo sabe que va a morir. Y le dice, voy a tomar de nuevo el texto, si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si nos deriváramos de ahí tendríamos un montón. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Cuántos creyentes no leen? Yo voy a reiterar lo que siempre he dicho, dice la Biblia claramente que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír el qué? Las telenovelas. El oír la palabra de Dios. Entonces la gente realmente viene a una situación, ¿con qué se defiende? Lo veíamos el domingo, cuando dice el apóstol Pedro, dice, no te sorprenda si alguna cosa difícil viene. Santiago va más lejos, dice, si hay alguna prueba, ¿cómo tienes que estar? Contento. ¿Por qué? Porque tu fe está siendo probada. Dios te está demostrándote a ti en dónde estás parado. Si estás parado en la roca o en la arena. ¿Y cómo es eso? La única manera de saberlo. Yo puedo decir muchas cosas, pero cuando viene la dificultad. Le contaba a Margarita el otro día. Ojalá no me pase. Estaba estudiando el lunes. Estaba sentado y mis apuntes para hoy justamente, y de repente me voy a parar y ya me ha pasado, y esta pierna no me... y me fui de bruces. Así esta pierna se me hundió. Me fui de bruces y no tenía... Yo pensaba en las personas que se caen de una silla de ruedas. Yo siempre digo, no sé lo que irá a pasar para adelante. Pero ¿qué pasa? Yo vuelvo a reiterar. ¿Puedo sorprenderme de que me pudiera pasar alguna cosa así? ¿Puedo sorprenderme si Dios de repente quiere probar mi fe? No. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Y Él está buscando mi bienestar. Y Él quiere más de Él en mí y menos de mí. Entonces, por eso reitero, dice aquí, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Voy a decirle esto, la responsabilidad. ¿Yo a cuánto le he dado responsabilidades? De repente me doy cuenta y digo, no, tengo que hacerlo yo mejor. Voy a aprender a hacerlo todo. Y en algún momento yo movía el sonido, movía todo. Aprendí. ¿Por qué? Por lo mismo. Pero uno da responsabilidad y de repente, ¿qué pasa? Por eso dice, no descuides el don que hay en ti. Por favor, no se olvide que usted se va a presentar delante de Dios y Dios le va a llamar y le decir, te va a decir tu nombre. Y te va a decir, ven, abramos los libros, a ver qué pasó. Y te va a preguntar por miles de cosas. Dios quiere darnos, reitero, el texto que leí hace poco cuando le decía a la iglesia de Filadelfia, ninguno, pero le dice algo antes. ¿Qué le dice? Vengo pronto.
¿Ninguno? Toma tu corona. ¿Cuántas coronas están siendo quitadas de nuestras cabezas y se las van a dar a otros? Acuérdense de la parábola de la persona que le daban los dones. Yo reitero, a mí me sorprende la última persona que tenía un don. A mí me sorprende cuando dice lo único que tiene se le quita. ¿Qué será? Porque hay responsabilidades. Entonces dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado en el caso de él mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Por favor, ocúpate en estas cosas. ¿Qué dice después? Hoy día estoy potente. Y mañana y pasado, cada día debemos vivirlo de la misma manera y con la misma intensidad. Por eso dice, fíjense, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién? Para que la gente que está a tu alrededor. Este cabo que tiene un olor medio raro. No, se echó desodorante. No. Tiene olor a Cristo. ¿Saben? Es alucinante cuando uno hace cosas que Dios te... Tú no sabes. A mí me pasó algo el domingo y aquí tenemos el resultado hoy día. Este domingo creo que fue, no me acuerdo del anterior, que Dios, yo no voy nunca a la feria. Me mandó a la feria a hablar con 2 personas. Porque Dios está hablando. Y Dios quiere usar tu boca y quiere usar mi boca. Y quiere decirle a la gente que le ama. Quiere decirle a la gente que en realidad tienen que dedicarse a Él. ¿Por qué? Porque están en peligro. Porque anda un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso no es chiste. Eso no es mentira. Entonces, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y me encanta esto. Ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo. Anda, infeliz. El mayor enemigo que tenemos, ¿saben cómo se llama? Somos nosotros. Le echamos la culpa al diablo. De repente el diablo está ahí diciéndole, Señor, que se cabreen, pues si me echa la culpa a mí de todo. Y yo no he hecho nada. Entonces, fíjense, ¿se dan cuenta? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice por ahí en otro lado, cuida tu salvación ¿con qué? Con temor y con temblor. Hermanos míos, nosotros estamos en un lugar privilegiado, somos personas tremendamente privilegiadas. A lo mejor somos poquitos, no somos tampoco, hay otros que son menores, pero no somos esas grandes iglesias de repente que uno está acostumbrado cuando uno viaja y hay 2.000, 3.000, pero somos igual de importantes para Dios que ellos. Porque ahora esto es tan tremendo que dice donde hayan 2 o 3. Así de importante. ¿Por qué es importante? Fíjese que Dios, por causa nuestra, ¿qué es lo que hizo? Mató a su hijo. Esto, lamentablemente a los judíos le echaron la culpa desde el principio, por eso el antisemitismo, por eso los nazis, por eso la gente de la Reforma, Calvino, Lutero, odiaban a los judíos, porque decían, ustedes mataron al Señor Jesús. ¿Y qué dice el libro de Hechos, el apóstol Pedro, cuando le dice a ellos, esto fue por qué? Por el anticipado conocimiento de quién. Dios mató a su hijo por ti y por mí. Así de simple es la cosa. ¿Y yo le doy a eso valor o no le doy valor? Depende de mí. Por eso le digo lo que dije al principio. Hay muchos hoy día que están equivocados, pensando que están haciéndola bien y están haciéndola mal, porque están alejando de la esencia y de lo que verdaderamente es la vida. La vida es Jesús. Yo tenía por ahí anotado, pero no lo voy a ver, algunas cosas acerca del radicalismo. Pero Dios quiere que seamos radicales con las cosas. Y eso nos está diciendo que Dios no quiere que disfrutemos. Dios le encanta cuando vamos a la playa. ¿De verdad? ¿A quién le gusta la playa? Dios le encanta. Hay una que yo conozco aquí, le encanta viajar. Pues. Anda para el sur, para el norte. Dios le encanta eso cuando lo disfrutamos con... ¿Por qué? Porque nosotros ¿dónde vamos? ¿Con quién vamos? Yo cuando me siento a ver televisión,
Y a veces cuando tengo que tomar decisiones, porque me acuerdo con quién estoy, po. Yo nunca estoy solo, se supone. De eso se trata esto. Entonces, Dios nos anima, nosotros igual ahora es triste lo que pasó con estas personas, porque estas personas van a seguir. Piensen, el capítulo que sigue, aquí ni siquiera hemos terminado el 23, pero el 24 se va a llevar a cabo lo que Dios dijo. Esto es como lo que Dios ha dicho, que Él tiene un día, así como un día nació Cristo, un día, ¿no es cierto?, va a venir Jesús y va a venir a buscar su iglesia. Un día también se iba a cumplir que Nabucodonosor iba a subir, aunque ellos dijeran lo que dijeran. Nabucodonosor subió, destruyó todo y ellos fueron a dar 70 años a Babilonia. Ustedes conocen la historia. Y vamos al Nuevo Testamento, al libro Los Hechos, y encontramos a un hombre que le dieron la oportunidad de decir algo y que dijo lo mismo. Jesús antes de morir oró y lloró por ellos y siguen en la misma. Iban a ser entregados al anticristo. Que no es chiste. Entonces, ¿a esto lo tomamos en serio o no lo tomamos en serio? Padre, gracias por darnos este tiempo y por, ayúdanos, Señor. Ten misericordia, oramos para que tu Santo Espíritu de verdad pueda hacer en nosotros el trabajo que Él anhela hacer, Señor. Y como decíamos hace poco, ayúdanos a no tener que obligar al Espíritu a seguir reparando paredes que derribamos, Señor, sino que de verdad nos pueda llevar de gloria en gloria, Señor. Que Él nos pueda llevar, Señor, hacia la vida abundante, Señor. A como alguna vez hemos dicho, a saltar como becerros en la manada, o como tú dijiste, Señor, cuando estas cosas ocurran, erguidos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cuando se nos pierde el centro, cuando te perdemos de vista, cuando de alguna manera las dificultades o lo que sea nos nubla el juicio, Señor. Ten piedad, Señor, de nosotros, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Si nos caemos, Señor, te pedimos que nos ayudes para volver a levantarnos, Señor. Y seguir, como dice el apóstol, en procura de aquellos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu siga trabajando en medio de nosotros y nos dé la fuerza y el coraje que necesitamos, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.